Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reunión de jóvenes de este día sábado. Hace 14 días que no nos veíamos. Es para mí un gusto y un honor poder compartir con ustedes en esta primera parte. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que, muy en lo personal, me da la sensación, y estoy seguro que la enorme mayoría de ustedes lo va a haber leído, lo va a haber visto, pero se genera un efecto como vórtice. No sé si conocen los vórtices, un remolino así, en el que tú tienes algo central, en el que es tan importante, es tan conocido, que lo que está inmediatamente alrededor como que se absorbe por eso que está al medio. Y creo que este pasaje de alguna manera le pasa eso. Es uno de los pasajes que está exactamente al lado del que tal vez es el pasaje más conocido de toda la Biblia. ¿Alguien se anima a decirme cuál creen ustedes que es el pasaje más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no sé si no está aquí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje, cuando lo leemos, lo vemos, lo escuchamos, a veces se nos olvida lo que está inmediatamente alrededor. Y yo les quiero compartir exactamente lo que está alrededor. Así que les quiero pedir que me acompañen a leer Juan el capítulo 3, versículos 14 y 15, no el 16, 14 y 15 nomás. Dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te queremos dar las gracias por esta instancia que tú nos das. Tú nos permites ahora, habiendo leído tu palabra poderosa, nos permites a todos nosotros pensar en ella, meditar en ella, y que ella pueda afectar nuestros corazones. Te pedimos, por lo tanto, nuestro Padre, que tú dirijas esta reunión. Te pedimos y te rogamos, Padre, que me des sabiduría para poder exponer tu palabra como tú quieres, y a todos nosotros que tú nos enseñes, que tú ilumines, que podamos valorar un poco más a tu Hijo. Si hay alguien aún no creyente aquí, que hoy haya gozo delante de los ángeles tuyos, gozo en ti, en los cielos, por un pecador que se arrepiente. Quedamos en tus manos, nuestro Dios. Gracias por esta reunión y por esta instancia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Este pasaje, y voy a tomarme a riesgo de aburrirlos tal vez un poquitito, pero voy a tomarme unos 5 minutos para contarles un poco el contexto en el cual este pasaje está inserto. Es un contexto que para la mayoría de creyentes va a ser bastante conocido, pero sin embargo es muy importante mantenerlo en mente, mantenerlo muy fresco. Es una conversación que ocurre hace unos 2000 años atrás entre nuestro Señor Jesucristo, que tiene aproximadamente 30 años, y una de las personas más importantes de todo Israel, que es Nicodemo, un hombre que se llamaba Nicodemo. Él era un miembro del Sanedrín, de los 70, que dirigían la nación de alguna manera y tenían jurisdicción en toda área, religiosa, política, judicial. Lo más cercano tal vez que tendríamos a alguien miembro del Sanedrín al día de hoy sería como un, no sé, el senador presidente de la Cámara del Senado, algo así. Eso sería la importancia de este hombre que va
a ver a Jesús en la noche. Es alguien que es un fariseo, además, y me acuerdo que en la reunión pasada se nos explicó un poco qué es lo que eran los fariseos. Eran un grupo religioso extremadamente celoso, extremadamente consagrado a Dios, por así decirlo, expertos en la ley de Dios. Y él es, como dirían tal vez en buen chileno, la crème de la crème. Algo así. Él es el mejor, tal vez. Es alguien mayor, claramente mayor de 50 años. Había un tema con eso. Y tenemos una relación profundamente asimétrica, porque por otro lado tenemos al Señor Jesucristo de 30 años, un joven que está haciendo milagros y maravillas, y viene este Nicodemo a adularlo, a alabarlo y decirle: sabemos que has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer estas cosas que tú estás haciendo. Y el Señor Jesucristo, en vez de decirle: gracias Nicodemo, te pasaste, es un honor para mí que alguien tan importante como tú me diga estas cosas, le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente hablando, tienes que nacer de nuevo, porque espiritualmente hablando estás muerto en tus pecados. Esa es la idea de lo que está allí. No nacer físicamente, Nicodemo lo malinterpreta, continúan conversando y llegamos a esta porción. Y quiero enfatizar tres similitudes, por así decirlo, que el Señor hace en una comparación con algo que había pasado mucho tiempo atrás. ¿Y por qué estas tres? Porque son válidas tanto como para Nicodemo hace esos 2000 años atrás, como para ti y como para mí, al otro lado del mundo, hoy, en una cultura que es totalmente diferente, pero que sin embargo tenemos corazones y mentes que están exactamente igual como estaba Nicodemo, afectados por el pecado. Quiero compartir, por lo tanto, en primer lugar con ustedes algo acerca del pecado universal, irreversible y que implica juicio de parte de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero hablar de la gracia de Dios, en que Dios provee salvación por medio de la fe. Y en tercer lugar, quiero ahondar un poco más en esa salvación para ver cómo es que Dios la provee, y les anticipo, es por medio de un elemento que es levantado, la cruz de Cristo, en última instancia. Esos van a ser mis 3 puntos, y eso es lo que quiero exponerles en esta tarde, y que nuestro Señor nos bendiga. Juan, capítulo 3. En todas las cosas y esta conversación, dicho sea de paso, les recomiendo que después la puedan leer con más calma, pero en todas las cosas que ya se habían conversado hasta ese entonces entre este sabio e importantísimo personaje de buenísimas intenciones y que creemos firmemente por otros pasajes que llegó a ser un creyente, y el Señor, en esa conversación había algo que hasta este punto no había sido tratado. El Señor le habló de que tenía que nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Físicamente, obviamente, no se puede y queda más que claro en el pasaje. Y es obvio. Pero espiritualmente hablando, toda persona, y eso era lo que Nicodemo tenía que entender, tenía que nacer de nuevo. Porque espiritualmente hablando está muerto. Y la razón de eso es lo que no se ha hablado hasta entonces, es el pecado. Y eso es lo primero, y ese es mi primer gran punto. Nicodemo tiene que entender que él es un pecador, que para poder tener vida eterna, para que alguien pueda decir, sabes que yo estoy bien con Dios,
Dios me dio vida, Dios me salvó, tiene que haber algo que se resuelva. Y ese algo es tu pecado, es mi pecado, es nuestro pecado. Eso es importantísimo y es fundamental que se entendiese. Y ahora el versículo 14, para hacérselo entender el Señor Jesús a Nicodemo, alude a un pasaje que venía mucho tiempo más atrás todavía. Y lo podemos poner aquí en Números, el capítulo 21 y versículos del 4 al 9. No voy a leer todo el pasaje, voy a pasar rápido, pero yo también quiero que mantengan algo en mente, por favor. Para nosotros esto puede sonar un poco extraño, pero para Nicodemo las imágenes le vinieron así a la mente, porque él era un experto en la ley de Dios. Todo lo que el Señor va a decir ahí, Nicodemo instantáneamente lo comprendió. Y eso es en parte, aunque sea en parte, quiero poder transmitirles el día de hoy. Dice así este pasaje que el Señor Jesucristo alude que venía 1500 años antes, incluso. Y era en un contexto de que Israel, el pueblo de Israel, cuando estaba recién constituyéndose como nación, venía saliendo de Egipto, las plagas y todo el tema que conocen con Moisés, están en el desierto, Moisés los está llevando y el pueblo, dice el versículo 4, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se enojaron, no querían, nuestra alma tiene fastidio, dice, de este pan tan liviano, el versículo 5. Sigo adelante, versículo 6, y aquí está en parte lo que estamos viendo. En Números 21, versículo 6. Jehová, como juicio, envió entre el pueblo serpientes ardientes. La idea de ardientes es venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y eso es por causa del pecado. Entonces el pueblo vino a Moisés, hemos pecado, ruega a Jehová que quite las serpientes. Moisés oró y continuamos. Y dice, Dios, hazte una serpiente ardiente. Una de esas serpientes que están picando al pueblo, que están picando, mordiendo al pueblo con veneno por causa de su pecado. Hazte una, pero de bronce. Fórjala. Ponla en un asta, ponla en un palo, levántala en un asta en alguna parte alta en medio del campamento, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés lo hizo, y cualquiera, decía, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa historia, ese relato que había pasado hace 1500 años atrás, nuestro Señor Jesucristo lo alude y le dice a Nicodemo, Nicodemo, ese relato era una figura que se aplica a ti, Nicodemo, que se aplica a mí, que se aplica a todos los que estamos aquí en todas las partes de nuestro planeta. Volvamos, por favor, a Juan capítulo 3. ¿En qué consiste esta figura? Todas estas cosas, como ya les decía a Nicodemo, se le vinieron a la mente instantáneamente, de inmediato. Dios mandó las serpientes por causa de su pecado, era absolutamente irreversible el castigo, la picadura involucraba muerte, y era irremediable, y de hecho murió mucho pueblo. Y voy a citar ahora a un hermano, un comentarista que menciona algo muy interesante, porque puede ser precisamente el caso de alguien el día de hoy. Nicodemo. La incredulidad de Nicodemo tenía dos caras. Intelectualmente reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, pero no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. Espiritualmente hablando, era reacio a admitir
que él mismo era un pecador impotente. Él se acerca a Jesús para alabarlo, para levantarlo, por así decirlo, pero se le invierte la moneda. Él tenía que humillarse a reconocer que estaba en tinieblas espirituales, que el pecador, asimismo como las serpientes habían mordido hacía miles de años atrás a los pecadores, que el pecador era él. Él tenía que reconocer eso, y eso no era fácil de reconocer para él. Se impresionó con los milagros del Señor, pero se estaba negando a comprometerse con el Señor. Nicodemo necesitaba entender que el primer paso para llegar a ser salvo era despojarse de su orgullo, de su autorreferencia, de su justicia humana y considerarse delante de Dios como Dios lo ve, como un pecador. Y esto es lo increíble. No estamos hablando de alguien que había leído su Biblia por 6 meses. Estamos hablando de alguien que llevaba toda una vida con la más alta reputación religiosa que existiera. Y aún así no había entendido esto. Que el pecador es él. Que la única forma de recibir de Dios la justicia, que la única forma de que el pecado pueda ser perdonado, es en primer lugar reconociéndolo él, en sí mismo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dios no tolera el pecado. Dios es perfectamente santo, perfectamente bueno, apartado de los pecadores. Y Dios nos dice a todos nosotros que todos estamos bajo pecado. La acusación de pecadores no solo era para esos judíos que hablaron mal y que les llegaron serpientes. La acusación de los pecadores era también para uno de los dignatarios más importantes del pueblo de Israel, como Nicodemo, y es también para ti, y es también para mí. Dios dice de ti, tú eres un pecador. Y por causa de tu pecado, mereces el juicio eterno. Eso nos dice este pasaje. Todas estas cosas, Nicodemo debió haberlas leído inmediatamente. Jesús se está refiriendo al pecado. Jesús está aludiendo a mi pecado. Mi pecado tiene que ser limpiado, tiene que ser quitado. Solo así voy a poder tener una relación con Dios, voy a poder conocer a Dios, siendo Él, de nuevo, el maestro más importante del judaísmo en ese entonces. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? Si Él, que era el maestro más importante, el más santo, el más consagrado, el que más sabía acerca de Dios, no estaba bajo pecado y el Señor Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que resolver el tema de tu pecado, ¿saben? Significa que ninguno de nosotros está exento de exactamente lo mismo. Tú tienes que resolver el tema de tu pecado. Pero así como las serpientes mordieron y era irreversible, y era, humanamente hablando, imposible de resolver, no tenemos en nosotros mismos la capacidad para resolver el problema de nuestro pecado. Paso a mi segundo punto. Porque Dios es el que provee el medio de salvación. Versículo 7 en Números, no lo vamos a poner allí. El pueblo confiesa su pecado a Dios. Ahora, la confesión del pecado es muy importante. Si hay alguien aquí que aún no es de Cristo, su pecado tiene que confesarlo delante de Dios. La confesión de pecado no salva al pecador. Dios es el que salva al pecador.
Pero si alguien no confiesa sus propios pecados, entonces, ¿cómo va a poder ir a buscar la salvación de Dios? La salvación de Dios es muy interesante porque está aquí en el versículo 14 de Juan capítulo 3. De la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, sea levantado en la cruz, en una cruz. Esa es la idea. Dios ordena a Moisés hacer esta figura de la serpiente de bronce, levantarla en un poste, y el que la mira va a ser sanado del veneno. Yo quiero que noten, por favor, lo totalmente irracional que es esto. Es un atentado, por así decirlo, a la bioquímica, a la toxicología, a la biología, a la medicina, incluso al sentido común. Esto no es algo que tenga que ver con una sanación desde un punto de vista natural. Esto es un milagro. Lo que está pasando aquí es que Dios está proveyendo un medio de salvación que es contraintuitivo. Que alguien podría perfectamente decir, sabes que esto me parece tan ridículo que no voy a mirar. Pero sin embargo, si hacía eso, iba a morir por la picadura. Y otra persona que le creyera a Dios y mirara a esa serpiente que estaba en el palo, iba a vivir. Porque Dios había provisto ese medio de salvación. Y esa persona lo único que hizo fue, por medio de la fe, creerle a Dios y apropiarse de ese medio de salvación. El mismo Dios que instauró un juicio justo, correcto por el pecado, es exactamente el mismo Dios que dispone de un medio de salvación inmerecido para el pecador. Y así es como termina el versículo 15, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que mire a la serpiente no se pierda, no muera, mas tenga vida. Pero aquí está el paralelo. Y esto es lo que quiero resaltar. Ahora, ya entendemos bastante bien y se entiende bastante bien la idea de estas serpientes y algo levantado. El paralelo tiene que ver no tanto con serpientes, el paralelo tiene que ver con el Señor Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados y por mis pecados, para limpiarnos de nuestros pecados y para darnos, para regalarnos la justicia que le pertenece a Él y regalártela a ti. Ese es el paralelo que está aquí. En el caso de Israel, reitero, era una serpiente de bronce que estaba allí y tenían que mirarla. En el caso de nosotros, en el caso de Nicodemo, en el caso tuyo, en el caso mío, es Cristo el Señor. Y de hecho en estos pasajes, 3 veces habló el Señor de que Él iba a ser levantado, no exactamente en el capítulo 3, pero en Juan capítulo 8 lo menciona, en Juan capítulo 12 lo menciona también, y se refiere a su muerte en la cruz. Era totalmente necesario que Él fuese puesto en la cruz, en un madero, como medio de salvación por gracia. ¿Y saben lo que estaba pasando allí? No fueron los romanos, no fueron los judíos que lo entregaron, los romanos lo hicieron. Pero lo que estaba pasando allí es que Él estaba llevando en su cuerpo nuestros pecados sobre ese madero. Eso nos dice el pasaje de las Escrituras. En su cuerpo estaba llevando tu pecado y mi pecado para limpiarte, para pagar por tu pecado, para que tú no tengas que pagar por él. Eso es lo que Él estaba haciendo allí. Ahora, quiero reflexionar en un par de cosas acerca de este pasaje y que enriquecen muchísimo más esta idea. ¿Por qué serpientes?
No sé si se han puesto a pensar, en el pasaje vimos que el Señor mandó serpientes para castigar al pueblo y esa es la metáfora que el Señor ocupa para referirse a sí mismo. ¿Por qué serpientes? Muchas veces las serpientes en la Biblia simbolizan a Satanás, simbolizan al diablo que ha llevado al hombre a pecar. En este caso, no sé si esa sea la referencia, pero en este caso Dios las utiliza para castigar al pueblo de Israel. Y por lo tanto, que el medio de salvación sea exactamente igual que el medio de juicio, algo te dice. Dios está confrontando al pecador con su pecado. Me cuesta imaginar a un israelita, a un judío, que lo picó una serpiente venenosa y que le dicen, anda allá a la colina, mira la serpiente de bronce y te vas a sanar. Me cuesta muchísimo imaginar a ese judío que vaya de mala gana, que vaya totalmente indiferente, que vaya frívolo, que no le interese. A ver, ya vamos a mirar esta cuestión. No. Él miraría a esa serpiente de bronce con vergüenza, porque estaría reconociendo, esa serpiente es el juicio que Dios me mandó a mí por mi maldad, por mi pecado, por lo que yo hice. Dios está confrontando al pecador con su pecado como medio de salvación. ¿Y sabes qué? De alguna manera la cruz hace exactamente lo mismo contigo y conmigo. Cristo Jesús, clavado en una cruz, está llevando tu pecado y te está confrontando con la realidad de que tú eres un pecador o pecadora, que estás perdido y que merecías la muerte. Que el que tenía que estar clavado allí era yo y eras tú. Pero Él, el bendito Hijo de Dios, fue clavado para que yo pueda gozar de la vida eterna que Él me da. Te confronta. Creo que eso es tremendamente relevante. El judío tendría que mirar a la serpiente y reconocer, yo soy el pecador. ¿Y sabes qué? Tú mismo tienes que hacer eso. Tienes que mirar a la cruz y decir, yo soy el pecador. El que está allí no es pecador, el que está allí es el Hijo de Dios, que murió y está muriendo por mi culpa, por mi causa, llevando mi pecado para acercarme a Dios. Yo soy el pecador. ¿Y saben lo precioso? Que cuando eso pasaba, de una manera milagrosa, el judío vivía y el veneno se iba. Y de una manera infinitamente más milagrosa, el pecador, perdido en sus pecados, recibe vida de Dios, recibe justicia, conoce a Dios, sus pecados son quitados y él pasa a ser un hijo de Dios. Cristo Jesús llevó tu juicio, llevó tu castigo allí en la cruz, para que este juicio, el castigo, no esté ya más sobre nosotros, sino sobre Él. Y lo que tú debes hacer, ¿sabes lo que tú tienes que hacer para apropiarte de esta salvación? Versículo 15. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo judío que era mordido, lo único que tenía que hacer era mirar por fe. Podía negarse a mirar, claro que sí, y se iba a morir por sus propios pecados. Y todo lo que tú tienes que hacer es creer, reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad, creer en el bendito Hijo de Dios que dio su vida por ti.
Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que Nicodemo tenía que entender. Y creemos que lo entendió. Pero ¿qué hay de ti? Esa pregunta, respóndela tú delante de Dios, en tu mente y en tu corazón. Y si no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, si no te has reconocido como un pecador que merece juicio, que merece la muerte, pero que por medio de un elemento levantado puede obtener salvación y que ha acudido a ese medio levantado, la serpiente en el caso de los judíos, o Cristo el Señor en mi caso y en tu caso, si no lo has hecho, hazlo y serás salvo. Esto es lo que yo les quería compartir. Cristo el Señor, en Él hay salvación. Quiero darles las gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Y viene un aviso. Padre Celestial, te damos las gracias por tu salvación. Tú salvas al pecador de la manera más contraintuitiva que podríamos haber jamás pensado, dando a tu propio Hijo. Te damos las gracias por Él. Te damos las gracias porque por medio de Él podemos llegar a ti, conocerte como Padre. Nuestro Dios, ahora te queremos pedir que tú, en especial a aquellos que aún no son creyentes, les salves. Que puedan ver a tu Hijo en tu palabra, que puedan considerarle, considerar su sacrificio allí en la cruz y su resurrección al tercer día victorioso, y que puedan creer en Él, depositar su fe en Él, que puedan decir, sé propicio a mí pecador, y creer en Cristo. Padre, también te queremos dar las gracias porque tú nos das estos alimentos que nos vamos a servir. Los tomamos reconociendo que vienen de tu mano poderosa, que sostiene y cuida a tus hijos. Gracias. Y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.